Existen figuras que van más allá de la simple celebridad, son seres nacidos para convertirse en mito, cuyas vidas se tejen con la trama de los secretos, las pasiones prohibidas y los momentos de silencio que, paradójicamente, gritan más fuerte. Así fue la trayectoria de María de los Ángeles Félix Guereña. Su nacimiento, el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, parece haber sido un presagio de su final, pues eligió dejar este mundo exactamente en la misma fecha, 88 años después. Como una soberana que decide su entrada y salida de la historia. Desde su primer aliento, María Félix demostró que no estaba destinada a seguir moldes. Entre 11 hermanas de tez clara y maneras suaves, ella era la excepción, la morena, una criatura con el alma indómita de una fiera. Por eso, su infancia estuvo marcada por una sutil contienda, sintiéndose menospreciada por sus hermanas y con la indiferencia de su madre pesando sobre ella. Su único refugio era su hermano Pablo. Sin embargo, la intensidad de ese vínculo fraterno despertó recelos en su madre, quien optó por enviarlo lejos, al colegio militar, para evitar habladurías. Si su afecto era puramente fraternal o albergaba algo más profundo, es un enigma que los rumores nunca dejaron de alimentar. María no se entretenía con juegos de niñas, su mundo eran los caballos. No practicaba la costura, sino que galopaba a toda velocidad. Sus aspiraciones no se limitaban a soñar con príncipes, sino a poseer el poder. Desde muy joven, se destacó como una amazona consumada, ganándose el respeto del entorno masculino en el rancho. Su belleza, innegable, floreció tempranamente. Y cuando fue coronada reina universitaria en Guadalajara, se selló el comienzo de la saga de la mujer que jamás se dejaría dominar. Con apenas 20 años, contrajo matrimonio por primera vez con Enrique Álvarez de la Torre, un vendedor de cosméticos más dotado para el discurso que para la prosperidad. De esta unión nació su único heredero, Enrique Álvarez Félix, quien años después seguiría sus pasos en la actuación, aunque no por propia voluntad, sino impelido por las circunstancias y una historia de resentimiento. Porque aquella vida conyugal se reveló como un tormento disfrazado de hogar. Enrique era controlador, machista, incapaz de soportar el resplandor natural de María. Después de 7 años, ella puso fin a la situación. Pero en aquel tiempo, el divorcio era casi una marca infame. Y la crueldad de su exmarido la llevó a un punto álgido, le arrebató a su hijo, ocultándolo con su familia para ponerlo fuera del alcance legal de María. ¿Cuál fue su reacción? Juró una revancha silenciosa. Se prometió a sí misma, llegará el día en que te superaré en poder, y entonces, sin que tengas alternativa, me devolverás a mi hijo. Esta determinación implacable fue la chispa. Fue el génesis de la doña. Su irrupción en el mundo del cine fue tan grandiosa como su carácter. Un día, mientras paseaba por la capital, el director Fernando Palacios la vio y quedó fascinado. Al abordarla para ofrecerle una oportunidad en el cine, la respuesta de María fue un desafío directo a la soberbia de la industria. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo deseo hacer películas? Si alguna vez decido hacerlo, será por la puerta grande. Y esa puerta se abrió, aunque no sin conflictos. En su debut cinematográfico, El Peñón de las Ánimas, compartió pantalla con Jorge Negrete, quien desde el principio sentía una aversión profunda por ella. No por su talento aún incipiente en pantalla, sino porque el papel que obtuvo estaba destinado a su entonces novia, Gloria Marín. Desde el primer momento, la tensión entre Jorge y María era palpable, sus miradas destilaban hostilidad. Aquello era solo el preludio de una relación marcada por la intensidad y las vicisalias. Sin embargo, fue en Doña Bárbara donde María Félix cristalizó oficialmente su identidad como la Doña. El personaje estaba pensado para Isabela Corona, pero Rómulo Gallegos, el autor de la novela, la vio un día en un restaurante y quedó tan subyugado por su presencia y elegancia que reescribió el destino del cine mexicano. Cuando María apareció en pantalla, su sola figura llenó la historia. No necesitaba gritar, una mirada bastaba. Así nació la leyenda. Su personificación de Doña Bárbara, sumada a roles en películas como La mujer sin alma o La devoradora, provocó el rechazo airado de los sectores más tradicionales. La tildaban de inmoral, de indecente, de influencia corruptora para la juventud. Pero María, con una sonrisa altiva, lo veía de otra manera. Afirmaba que cuanto más la atacaban, mayor era la afluencia a las salas de cine.
La fantasía del público hizo todo el trabajo, diría años después, consciente de cómo el escándalo alimentaba su aura magnética. Pero su vida no era solo actuación. Fuera de pantalla, también acaparaba titulares. Su segundo enlace fue con el renombrado compositor Agustín Lara, el autor de María Bonita, dedicada a ella. Él la adoraba con una pasión que, según se cuenta, rozaba la locura. Los celos lo consumían. Se rumorea que en una discusión llegó a empuñar un arma y estuvo a punto de dispararle. María no vaciló. Lo abandonó, y como era su costumbre, se marchó con la frente bien alta, sin mirar atrás. Los rumores sobre sus romances se multiplicaban, que si un afamado torero, que si un influyente político, que si una duquesa europea. Pero lo inesperado ocurrió años después, el reencuentro con su antiguo antagonista, Jorge Negrete. El mismo hombre que la había detestado en su debut, ahora la cortejaba con flores, misivas y serenatas. Y María, con ese toque de reina dramática que la caracterizaba, se dejó seducir. Se casaron en 1953, en una boda digna de una producción cinematográfica. Pero el destino tenía otros planes. Jorge falleció apenas 11 meses después. María enviudó, pero su poder y su mito no hicieron sino crecer. Pedro Infante albergaba un gran deseo: trabajar con María Félix. Durante años insistió al director Ismael Rodríguez en su anhelo de interpretar a un personaje indígena y compartir escena con la máxima estrella del cine mexicano. Pero había un obstáculo: María lo menospreciaba. Lo consideraba un actor limitado, populachero, y según sus lapidarias palabras, mal hablado y peor peinado. Cuando Ismael le presentó el guión de Tizoc, María ni siquiera lo terminó de leer. Se lo arrojó con una frase que ha quedado para la posteridad: «Este personaje indígena es ridículo. No me agrada el papel, no me agrada Pedro. Y verme yo con aspecto de virgen tampoco». Ismael intentó persuadirla ofreciéndole el doble, luego el triple de lo que cobraba cualquier actriz. Pedro, en su desesperación, llegó a ofrecer dinero de su propio bolsillo para convencerla. Nada funcionaba. Hasta que Pedro decidió visitarla personalmente. Llamó a su puerta con más esperanza que orgullo. María, para asombro de todos, lo recibió con una sonrisa, un beso en la mejilla y lo invitó a pasar. La atmósfera se tornó jovial. Ella le acarició el brazo, él se ruborizó. Entre risas y coqueteos, María le retiró la esclava que llevaba, un regalo de Irma Dorantes. Pedro creyó que la tenía convencida, pero cuando le pidió la esclava de vuelta, María se negó. Le dijo que si la quería, tendría que quitársela él mismo. Pedro rió, incómodo. De repente, sonó el timbre. María lo empujó a otra habitación, pidiéndole que se escondiera. Eran los productores, listos con los contratos. Ella firmó, se sirvió una bebida, brindó. Mientras tanto, Pedro permanecía oculto en la habitación de la doña, como si fuera un trofeo. Cuando finalmente pudo salir, le exigió la esclava. María volvió a negarse. Se cuenta que Pedro la buscó por toda la sala, entre cojines y muebles, incluso la tocó por encima de la ropa buscándola. Fue inútil. Se marchó frustrado. Y María, impasible, llevó la esclava a una joyería y encargó una réplica exacta. Después de todo, si Irma no se enteraba, no había falta. Lo que pocos sabían era que, mientras Pedro Infante imploraba y los productores esperaban ansiosamente un sí, María ya había negociado en secreto con Ismael Rodríguez. No se vendía por poco. Exigió la suma más alta pagada a una actriz mexicana hasta entonces. Quería que su nombre apareciera primero en los créditos, incluso por encima del mismísimo Pedro Infante. Y, para redondear el acuerdo, demandó que en un plazo de 2 años se le produjera una película diseñada exclusivamente para ella, con un presupuesto considerable, reparto internacional y protagonismo absoluto. Ismael aceptó, pero para cumplir su palabra, tuvo que hipotecar literalmente su casa. Tal era el costo de asegurar la presencia de María Félix. La película Tizoc fue un éxito global. Pedro ganó el Oso de Plata en Berlín. Y aunque a María no le convencieron ni el papel ni el filme, se incorporó a su legado. En entrevistas posteriores, declararía con su característico aplomo: «Esa película no me gustó, pero me pagaron tan bien que hasta le puse ganas al actuar».
Así era ella, distante, astuta, hipnótica. Y cumplió su pacto. En 1959, Ismael le entregó La Cucaracha, una producción donde compartiría pantalla con Dolores del Río, su histórica contendiente. El ambiente en el set era un campo de batalla latente. La tensión se palpaba en cada rincón. Todos eran testigos de una pugna silenciosa entre la diva que había conquistado Europa y la musa clásica de Hollywood. María sobresalió, pero Dolores no cedió terreno. Después de esta cinta, su carrera alcanzó cotas internacionales. Filmó en Francia, Italia, España. Regresó a México convertida en una figura icónica. Tenía la potestad de elegir guiones, directores, compañeros de reparto. Si algo no le satisfacía, el proyecto simplemente no avanzaba. La maquinaria del cine mexicano giraba en torno a su voluntad. Frente a las cámaras, María Félix era una emperatriz. Pero la vida, sin guión ni ensayos, la golpeó duramente. En 1957, durante la filmación de Flor de Mayo, sufrió un accidente que resultó en la pérdida del hijo que esperaba. Sí, María iba a ser madre de nuevo, pero la tragedia la dejó marcada por dentro. Un dolor que no exteriorizó, que no mostró, pero que la transformó. Años más tarde, su tercer esposo, el banquero francés Alexander Berger, falleció de cáncer de pulmón en 1974. Llevaban 18 años casados. Ella lo describía como el hombre con el que finalmente había encontrado el respeto, la serenidad y la sofisticación que tanto anhelaba. Su muerte la sumió en una profunda aflicción. Como si fuera poco, apenas unos meses después, también murió su madre. 2 pérdidas consecutivas que la hundieron en una severa depresión. ¿Qué hizo María para sobrellevarlo? Volver a sus caballos, su vieja pasión. Pasaba horas junto a ellos, conversaba, los acariciaba, cabalgaba. Decía que en el mundo equino no existía la envidia, la mentira ni la traición, solo lealtad incondicional. Pero el golpe definitivo llegó en 1996. Su hijo, Enrique Álvarez Félix, su más cercano confidente, su compañero inseparable, murió repentinamente de un paro cardíaco. Ella no emitió un grito público, no derramó lágrimas a la vista de todos, no hizo un espectáculo de su dolor. Se recluyó en silencio durante semanas. Cuando reapareció, llevaba gafas oscuras y vestía de luto riguroso. Declaró que la vida era como una función teatral donde a veces te asignan papeles que no elegiste, y el de madre sin hijo, dijo, era el más cruel de todos. María Félix no partió en un día cualquiera. Falleció el 8 de abril de 2002, coincidiendo exactamente con su cumpleaños número 88. Fue como si hubiera calculado su despedida con la misma maestría con la que dominaba un set. A la 1 de la madrugada, mientras dormía en su residencia de Polanco, su corazón simplemente dejó de latir. Nadie escuchó un lamento, nadie vio una lágrima final. María se fue tal como vivió, envuelta en su propio misterio, dejando una huella indeleble. Su cuerpo fue descubierto hasta las 10 de la mañana. Sin la parafernalia mediática del momento, solo la noticia que se propagó como fuego incontrolable: la doña había fallecido. Pero ni siquiera en la muerte quiso ser invadida. En su testamento fue categórica: no se le realizaría autopsia, su cerebro no debía ser examinado. Ella, que siempre ejerció un control absoluto sobre su imagen, lo hizo también sobre su acto final. Sus restos reposan en el Panteón francés, al lado de los de su hijo y sus padres. Pero su esencia perdura en cada mujer que se niega a ser silenciada, en cada actriz que reclama su lugar, en cada escándalo que, tras la fachada, esconde una verdad incómoda. María Félix fue sinónimo de belleza, de poder, de mito. Pero también fue carne, fue dolor, fue vulnerabilidad. Fue una mujer que debió construirse como una diosa para evitar ser devorada por un mundo concebido por hombres. Y aún así, hasta su último aliento, nadie logró someterla del todo. María Félix fue siempre dueña de su narrativa. Ofrecía entrevistas bajo sus propios términos, respondía con mordacidad y lanzaba verdades como saetas afiladas. Pero un detalle poco conocido es que su último gran amor no fue una figura pública ni un magnate. Fue un pintor ruso-francés cuyo nombre completo prefirió guardar en secreto. En sus años finales,
Se refería a él como el único ser que la había amado sin temor, sin altivez y sin condiciones. Se encontraron en Europa durante una exposición. Él no sabía quién era ella, y eso la cautivó. Por primera vez, no la trataron como una leyenda, sino como una mujer real. Compartieron años de discreción, viajes y una vida privada. Y aunque nunca lo presentó formalmente, quienes estaban cerca sabían que aquel artista había logrado algo único: conocer a María despojada de su máscara, sus joyas y su trono. Solo a ella. Durante décadas, los medios alimentaron la rivalidad entre María Félix y Dolores del Río, pintándolas como enemigas irreconciliables que casi llegaban a las manos en el set de La Cucaracha. Pero la realidad era más compleja. Dolores fue la pionera, la primera gran estrella mexicana en brillar en Hollywood. María, por su parte, se coronó como la reina de México y Europa. Cuando coincidieron en pantalla, no había odio, sino una medición constante. Cada gesto, cada palabra, cada detalle de su apariencia era una batalla silenciosa por ver quién proyectaba más esplendor. No eran amigas, pero tampoco adversarias feroces. María describió a Dolores como una señora muy correcta, mientras que a sí misma se definió como un huracán. Dolores, siempre respetuosa, la calificó como una mujer muy inteligente y de primera clase. Lo innegable es que la combinación de estas dos figuras en pantalla generó una tensión y un interés sin precedentes que difícilmente se podrán igualar. Tras su fallecimiento, muchos aguardaban un testamento sensacionalista. Pero María había dispuesto todo con sigilo. La sorpresa fue que dejó fuera a gran parte de su parentela, sobrinos, familiares políticos, nada. María distribuyó su patrimonio entre unos pocos elegidos, incluyendo un par de colaboradores de confianza, un jardinero que la acompañó por 3 décadas y una amiga cercana ajena al ojo público. Algunos familiares intentaron invalidar el testamento, alegando manipulación, pero no prosperó. María lo había previsto todo. Incluso ordenó la venta discreta de muchas de sus joyas para evitar disputas. Eso sí, su invaluable colección de equinos, obras de arte y vestuario quedó bajo protección legal. Nadie podía vender nada sin autorización judicial, porque ni siquiera en la muerte toleraría una falta de respeto. En su imponente mansión de Polanco, María Félix custodiaba una habitación a la que casi nadie tenía acceso. Era conocida como el Cuarto Azul, por el intenso color de sus muros tapizados y la cortina francesa que velaba la única ventana. No era su vestidor, ni su dormitorio principal, ni su estudio. Era un santuario íntimo. Allí se guardaban cartas de amor, retratos dedicados por artistas y figuras políticas, joyas que nunca exhibía en público y, según cuentan los rumores, un diario personal iniciado tras la muerte de Jorge Negrete. Aquellos pocos que tuvieron el privilegio de entrar afirmaban la existencia de una caja fuerte, un vestido de novia jamás utilizado y un retrato de una mujer que no era ella. Algunos especulan con una amante secreta, otros con un autorretrato simbólico de su lado oscuro. A la muerte de María, el cuarto fue sellado por orden notarial. Su contenido exacto sigue siendo un misterio resguardado. Lo que sí se sabe es que en su última entrevista, al ser interrogada sobre el temor a la muerte, respondió con esa sonrisa enigmática: «Solo temo a que alguien abra esa puerta». María Félix no fue una figura impoluta. Fue temida, adorada, detestada, envidiada. Fue la materialización de un huracán enfundado en perlas. Una mujer que desafió todas las normas sin pedir disculpas. Se dice que su belleza le abría puertas, pero fue su carácter indomable el que las mantuvo de par en par. En un mundo diseñado y dominado por hombres, ella se sentó en la cabecera sin pedir permiso. Pagó un alto precio: la soledad, las traiciones, las pérdidas. Pero nunca, jamás, se dobló. Nunca solicitó permiso para ser quien era. En su madurez, lejos ya de los focos y las alfombras rojas, le preguntaron si elegiría vivir su vida de nuevo. Su respuesta fue contundente: sí, pero esta vez con más intensidad. Porque al final, eso fue María, intensidad en estado puro. Una mujer que no permitió que otros escribieran su historia. Ella la forjó a su manera, con pasión, con escándalos, con arte, con fuego. Y aunque su presencia física ya no esté, cada vez que su nombre es pronunciado, ya sea con admiración, temor o deseo,
la Doña resurge. Si la magnitud de esta leyenda te ha cautivado, no dejes que su historia se pierda. Suscríbete a nuestro canal para seguir desvelando los secretos y las vidas fascinantes de los íconos del cine. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo relato. La leyenda de María Félix sigue viva, no solo en el cine, sino en los corazones de quienes se atreven a soñar con la misma valentía. Su legado es un recordatorio de que vivir auténticamente, aunque desafiante, es la única forma de hacerlo plenamente. En cada actuación, en cada mirada, en cada palabra, dejó una huella imborrable que continúa inspirando a nuevas generaciones. Así, María se convirtió no solo en un icono del cine, sino en un símbolo de resistencia y empoderamiento. Una estrella que, aunque se haya apagado, sigue brillando en el firmamento cultural de México y del mundo entero. María Bonita. María del alma. Nunca te fuiste. Simplemente aguardas tu próximo acto. Si esta historia te ha cautivado, te invitamos a suscribirte. Aquí exploramos las verdades que a menudo se esconden tras las grandes figuras del cine mexicano. ¿Conocías todos estos matices de la vida de María Félix? Deja un comentario con María Bonita, si crees que ella fue la última gran diva de verdad.